Estamos en contacto con la señora Norma Morandini, calificada periodista de nuestra ciudad. Hay un aroma de Anfunes, Norma. Qué gusto de saludarle. ¿Cómo le va? Sí, la verdad que es muy diferente conversar con usted que conversar con cualquier otro lugar. Siempre el lugar de uno, de pertenencia, de aroma, de tonada, de infancia, Claro. sobre todo a una edad como la mía, donde uno está lleno de recuerdos Claro, y mirando hacia la vida que ha tenido, ¿no? claro. Eh, pero bueno, le felicito por su permanencia. Este trato de usted no es distancia, es respeto. Me trae muchos problemas porque yo no he perdido el usted de Anfunes, Claro. que es un trato de respeto y no de distancia, ¿no? Tal vez porque todavía me agrede mucho la forma como se habla en Buenos Aires de vení, andá, ¿qué querés? Claro. Siempre pensaba que estaban enojados conmigo cuando hablaban al inicio, para no hablar de las palabras soez que se han incorporado y se han naturalizado en el hablar público, ¿no? Claro. Un usted de Anfunes sin D al final, Norma, porque recuerdo, nos contaba de que un productor apenas llegó a la televisión porteña, le decía, no cambie la tonada, por favor, porque pareciera ser en un momento, Norma, que si uno hablaba en porteño, si uno redactaba o mencionaba o tenía un tono de voz porteño, era un salto de calidad. Y la No, autenticidad, claro, y la sí, autenticidad, era peor. En Córdoba claro. cuando la radio, la televisión tenía Radio Universidad y el canal de la universidad, Ujú. se hacía un concurso entre los estudiantes para un programa de ciencias. Y yo gané el concurso Claro. y me mandaron a poner un lápiz para sacarme la tonada. Y por suerte, como he sido muy rebelde, yo no acepté y terminé no haciendo el programa. Qué bueno. Pero cuando fui a Buenos Aires y trabajé en Canal 13, me mandaron a una fonoaudióloga y ahí yo dije, me quieren sacar la tonada, y no fui a la fonoaudióloga, y la que se embromó fui yo, porque hay que saber respirar para hablar y es lo que yo no he aprendido por mi rebeldía, pero por suerte mantengo la tonada. Y a veces cuando pienso por qué en algunas personas es tan arraigada la forma de hablar de la infancia, creo que tengo un poco de culpa, porque cuando yo iba en lo que se decía en la época veraneo a Quilpo, tenía un tío que tenía un almacén de ramos generales y nosotras nos burlábamos mucho de las chicas que venían a Buenos Aires y volvían hablando en porteño, ¿no? Yo ya digo, creo que eso ha hecho de que yo mantenga mi tonada, tal vez por esa crueldad que uno hace de adolescente, que hoy llamamos bullying, ¿no? Claro. Norma, se dice que uno en la vida debe procurar plantar un árbol, tener hijos y escribir un libro. Y por ahí uno trata de hacerlo y uno se queda con un montón de enseñanzas que lleva esa práctica de escribir una noticia, de escribir una historia, de destacar a alguien, de criticar a alguien. En uno de sus libros, Decir Adiós, nos acostumbramos a decir adiós, y decir adiós es decir olvido, Norma, esto traído a esta actualidad que, como decía recién el obispo, con datos que son realmente alarmantes en un país con una riqueza natural envidiable. ¿Decir adiós es decir olvido, Norma? No, no, yo he puesto ese título, decir adiós, espero no estar despidiéndome. Mi hijo fue el primero que me dijo, ¿qué es el título? La verdad Claro. que utilicé más como metáfora, porque el libro se trata de los muertos insepultos, ¿no? Esta Ujú, sociedad nuestra, ujú. que no tiene rituales, que carece de rituales, tenemos demasiados muertos insepultos, sin nombres, sin cruces, sin rezos,
a diferencia de todo lo que uno ve, yo he tenido el privilegio de poder vivir y comparar con otros países y siempre me ha impresionado la ausencia de ritual. Nosotros tenemos una catástrofe y nunca hemos escuchado a un gobernante ni siquiera hacer la condolencia, porque si uno hace duelo para tener consuelo. Y el nuestro me parece que es un país, para no irme de lo que usted me pregunta, estamos siempre hablando de lo mismo. Es decir, hablamos de la baja de la inimputabilidad. ¿Y yo qué me retrotrae? Es decir, primero tuvimos compasión con los niños que estaban en la calle. Después pasamos a tener miedo que nos saquen la navaja en las grandes ciudades. Y ahora de lo que se trata es castigar a más joven. Es decir, yo no reconozca la situación actual, pero me duele y me entristece la forma como tenemos de acercarnos a los problemas. Siempre estamos hablando de consignas, siempre estamos hablando de las cifras de la economía, es decir, siempre estamos reduciendo los problemas de la sociedad a lo que dicen los encuestadores. Y la verdad que, es decir, hay mucho para debatir, pero debatir de verdad. Es decir, si hay realmente intención de resolver los problemas que son tan graves, que se vienen arrastrando, que se vienen acumulando, esa gravedad se invalida por la no capacidad de la dirigencia de trabajar sobre los problemas. Es decir, esta polarización, vamos ahora a cumplir los 50 años, medio siglo nos separan del golpe del 24 de marzo, que siempre será la fecha trágica de nuestro país. Y sin embargo, ahora vamos a evocar, vamos a hablar de los militares, vamos a volver a hablar de las víctimas. Es decir, pero no hablamos de qué debe hacer una sociedad para que efectivamente haya un nunca más. No hemos construido una cultura democrática, se nos han degradado nuestras instituciones, se ha reducido la democracia a creer que la democracia es solo votar, y peor todavía, tenemos una concepción de poder totalitaria, autoritaria, que se cree que con la mayoría se puede hacer todo lo que un gobernante puede. Entonces, yo la verdad que miro ahora con tristeza y me cuesta mucho participar en la conversación pública, porque es como que llevo muchos años ya hablando siempre de lo mismo, es decir, los números de la pobreza, la inseguridad, es decir, y todos son titulares que nos impiden debates realmente, de ponernos a trabajar sobre las cosas que hay que resolver y que no se resuelven de un día para el otro, porque ya cargamos con décadas de malos gobiernos, con décadas, ya no es un tema solo de los gobernantes. Es decir, a mí me impresiona mucho en este periodo cómo se ha cancelado la participación ciudadana, porque participar ciudadanamente en una democracia no es ir a cortar las calles, ni tirar bombas molotov, ni utilizar la violencia, es utilizar las instituciones de la democracia. Pero si las instituciones de la democracia se han degradado, está degradado el debate público, alcanza solo con mirar los debates parlamentarios. Yo que he peleado tanto por la igualdad de las mujeres, siempre me digo, chicas, no era para esto. Que hubiera paridad, que hubiera mayor participación de las mujeres, no es para que sean obedientes, y mucho peor para que hablen como si estuvieran en una cancha de fútbol. Disculpen los señores que van a las canchas de fútbol, que tampoco se tendría que admitir que porque se está en una cancha de fútbol se utiliza ese lenguaje soez de descalificación o racista en casos que tenemos también de escándalo, ¿no? Claro. Norma, la última, digo, la importancia de poder comunicar lo que usted está comunicando y la importancia que tengamos medios donde el capital privado invierte para poder hacer este ejercicio
cotidiano que hacemos nosotros en el interior de la comunicación. Usted siempre habla de la importancia de esos medios del interior. ¿En qué basa ese argumento que usted permanentemente lo hace saber y nos lo hace saber? No, primero que la democracia es el sistema de la palabra, donde aprendemos a argumentar. Claro. Y la prensa es inherente al sistema democrático. Los periodistas no pueden ser nunca empleados ni de los gobiernos ni de las empresas. Son empleados de la ciudadanía. Son los que median la información del Estado y la ciudadanía para que los ciudadanos tengan una información veraz y cuando toman decisiones políticas tengan la información. Ahora, ¿qué hay que decir? Que los influencers, los blogueros, la gente que está en las redes no son periodistas. El periodista tiene la obligación de verificar, toma una información, la verifica y si rumor es una mentira, la tiene que tirar en la basura y no hacer como se está haciendo en este tiempo, que se comunican los rumores o este disparate que yo veo en la televisión, que miran el teléfono y dicen mi fuente me dice. ¿Cómo mi fuente me dice? Es un funcionario que le está diciendo al oído lo que tiene que decir sin haber verificado antes. La verdad que yo soy bastante crítica con el periodismo que estamos haciendo, salvando esas maravillosas excepciones de periodistas que investigan por todos nosotros. Se me ocurre lo de Diego Cabo porque es más cercano, Claro. o Alconada, y hablando de los periodistas nacionales. Pero yo se lo he dicho siempre a usted, y siempre lo digo, es decir, que a mí me maravilla que en Dianfunes lo primero que se mire es el canal local, después el canal de Córdoba y después el canal nacional y lo global hoy, que la misma noticia que se da en España se da en Francia o se da en Argentina. Pareciera que se hablan de las mismas cosas a nivel global, cuando lo que importa es la vida que tenemos con el otro en el lugar donde hemos vivido y donde ejercitamos el respeto al otro y la convivencia, ¿no? Por eso la importancia de los medios, que no importa si son gestionados de manera privada o pública, eso no tiene que modificar la actitud del periodista. El periodista se debe a la ciudadanía, tiene que tener rigor, tiene que saber qué es veraz y tiene que tener responsabilidad con ese privilegio que es hablar por los otros, ¿no? Bien, Norma, le agradecemos este contacto, que esperemos no sea el primero, porque es muy interesante que alguien de Dianfunes, que ha llegado a este sitial que usted ostenta, pueda hablarnos con terminología muy, muy clara de todos estos temas que son realmente lindos de analizar. Así es que reiterar el agradecimiento y bueno, había olor a Dianfunes, hay mucha gente que la está saludando en nuestro canal de comunicación con ellos y reitero, muchas gracias y que tenga una excelente jornada, Norma. Un abrazo enorme, enorme para todos mis coterráneos. Gracias, muy amable.